El feminismo, la innovación, la lucha contra el cambio climático y la despoblación son los 4 sellos indelebles para el recién nombrado presidente de Aragón, Javier Lambán. Su ejecutivo, ha dicho, se ha constituido tarde, pero ha sido porque los pactos así lo han requerido. Lambán asegura que, a pesar de ser un gobierno tan diverso, responderá a las expectativas. Yo estoy convencido de que en el talento, en el compromiso, en la actitud, en el saber de todos y cada uno de los consejeros y consejeras existen elementos suficientes como para apostar, porque al final lo que prevalecerá en esa división de opiniones que les decía será la de haber respondido satisfactoriamente a las expectativas generadas. Los 10 consejeros han tomado posesión de su cargo este miércoles. La vicepresidencia y consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial recae sobre el presidente del partido aragonés, Arturo Aliaga, quien asegura que el gobierno nace con el pacto por encima de todo. Y nos vamos a emplear a fondo en aparcar las cuestiones que nos separan y trabajar por lo que nos une para al final lo que esperan de nosotros los aragoneses, que resolvamos los problemas. Maite Pérez se hará cargo ahora de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales. La socialista Marta Gastón repite como consejera de Economía, Planificación y Empleo. Del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento será responsable la portavoz de Podemos en las Cortes, Maru Díaz. Una de sus prioridades, dice, será garantizar el acceso a Internet en todo el territorio. Es el acceso a Internet en todo el medio rural. No puede ser que el Internet llegue hasta la puerta de los pueblos, llegue hasta la entrada del pueblo, pero no entre dentro. Tenemos que asegurar como primera prioridad en esta sociedad del conocimiento, asegurar el acceso a Internet en todos los polígonos, en todos los municipios. Se incorpora el hasta ahora portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, responsable ahora de la Hacienda y la Administración Pública. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte estará encabezada por Felipe Fazi. José Luis Oro repite como consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y también tiene claros sus objetivos. La legislatura de las infraestructuras de Canfranc y el Cantábrico Mediterráneo. Hemos puesto las bases durante los 4 años anteriores para poder culminar el trabajo en esta legislatura. En materia de movilidad va a ser clave esta legislatura para la licitación de las nuevas concesiones de autobús. Va a haber una revolución en el servicio público de autobús que va a recibir la ciudadanía. En materia de vivienda, evidentemente, seguir garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna a todo el mundo, desarrollar políticas sociales de vivienda, pero además el reto de aprobar la ley de vivienda y sobre todo también de iniciar la promoción de viviendas a precios asequibles. Repiten también la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, Joaquín Olona en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Pilar Ventura en el área de Sanidad.